Muy buenos días para todos una vez más esta mañana. Le damos la cordial bienvenida a las personas que por primera vez están aquí. Que sean bienvenidos, disfruten de la presencia del Señor en esta mañana aquí, porque creemos de que donde están reunidos sus hijos, Él está. Y las canciones que cantamos eran tan lindas, pero una de ellas dice que mi pecado, ¿verdad?, fue perdonado, y de que Él no tiene memoria de nuestro pecado. Así como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros, dicen, nuestras transgresiones. Él borró nuestras rebeliones. Y esto es lo que hoy estamos nosotros celebrando. Hoy tenemos la comunión. Y Jesús dijo: haga esto en memoria de mí, para recordar. Y el apóstol Pablo es uno de los hombres que nos hace recordar continuamente. A través de la carta paulista nosotros podemos ver realmente el recordatorio de ese sacrificio, de lo que nosotros somos dentro de ese sacrificio y el resultado de ese sacrificio en nosotros. Por eso me encanta la carta paulista, uno lee y es asombroso, porque Jesús dijo que el Espíritu Santo convencerá al mundo. ¿De qué? Pero escuchen, ¿a quién? ¿A los cristianos o al mundo? Al mundo. ¿De qué? De justicia, de juicio y de pecado. Pero eso es para el mundo. Un día Dios hizo conmigo y un día Dios hizo contigo. ¿O no? Un día te convenció de eso, ¿verdad? Yo en la chacra me convenció, sin ningún pastor, para que nadie luego tenga acá para decirme: sí, te convencieron. Mi mamá me dijo: te lavaron el cerebro, mi hijo. Ustedes saben que yo realmente escuché el Evangelio a los 14 años. Empecé a entender, a leer, leí la Biblia como 5 veces. Y lo entendí la gracia, entendí el camino del Señor. Y como siempre le digo, cuando mi mamá vio eso en mí, ella me amenazó porque iba a ser evangélico, porque mira, y yo lo entiendo, era la religión popular, era muy fuerte. Ahora las madres piden que sus hijos les llevemos en la iglesia, ¿verdad? Pero antes no. Entonces era un drama eso. Y cuando ella me dijo eso, le dije: no, Dios me lavó. No solo el cerebro, me lavó el corazón, me lavó todo. ¿Por qué? Porque yo en la chacra hice sin ningún intermediario de pastor ni confesión a ninguna persona. Dios me convenció a través de su Espíritu Santo que era un pecador. Y eso es lo que dice: convencerá al mundo, el Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Y después explica luego por qué. Ni es para juzgar ni condenar al pecador, sino que se hizo todo lo que se tenía que hacer y que el pecador tiene la opción de ser libre. Eso es lo que quiso decir. En ningún momento tampoco dijo que el Espíritu Santo convencerá para condenar, sino que para que justamente el pecador ya no siga siendo un pecador, porque Él ya hizo todo, hizo justicia con nosotros, entonces podemos ser libres. Ahora, para los cristianos es otra cosa. El Espíritu Santo nos hace recordar nuestra posición. Amén. Ya no nos hace recordar nuestro pecado, porque eso es justamente lo que queremos continuamente. El enemigo lo que hace es recordar el pecado y quiere hacerte engañar y te quiere decir que vos no estás embarrado y todo eso. Y puede ser cierto inclusive, pero tu posición, acuérdate, está sobre tu condición como hijo de Dios. Entonces, a partir de ser hijo de Dios, por eso el apóstol Pablo presenta en Efesios capítulo 1, si ustedes leen, toda la posición que tenemos en Cristo. Y una de ellas es justamente de que fuimos bendecidos. Dice, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, dice, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. 7 veces se nombra la palabra en Cristo Jesús en el capítulo 1 de Efesios. Para no olvidar luego de que no se trata de nosotros, no es nuestra justicia, no es que nosotros hemos conseguido, sino que Él consiguió. Y por eso dice, en Él fuimos adoptados hijos suyos, dice según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso.
Dice que Él nos exhibió en los lugares celestiales en Cristo Jesús, inclusive para sobrar de nosotros. Dice, para mostrar al mundo venidero la abundante riqueza de su gracia con su gran amor con que nos amó. Imagínense ustedes que en Cristo dice que Dios corre el espacio mostrándote a ti y diciendo al enemigo, este yo gané, este es mío. Y con orgullo, sobrando, lo hacen. Pero para que entendamos bien esto, nuestra posición, porque Jesús dijo, para que se acuerde de mí, de lo que Él hizo por nosotros. Y por lo que Él hizo por nosotros, nosotros tenemos el derecho de tomar eso. No porque vos no estás en pecado. O no porque ¿quién no está al final? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Verdad? Nosotros continuamente estamos lidiando. La sangre de Cristo es suficiente sobre nosotros cada día. Y debe ser, porque si no, no funcionamos. Es por Él. Y por eso en Efesios capítulo 2, consecutivamente empieza y dice que nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir. Fuimos rescatados, dice, de lo que nosotros éramos antes, porque nos hizo recordar nomás de que también nosotros pertenecíamos en ese lugar. Dice, ustedes también antes, anduvieron antes, dice, siguiendo la corriente de este mundo. Y eran desobedientes igualito como el mundo, dice. Y lo peor de todo, dice, y eran, dice, hijo de desobediencia. Y acá hay otra diferencia. El Espíritu Santo nos hace recordar a la humanidad de la justicia de Dios. Se hizo justicia sobre el pecado y que el pecador puede ser perdonado, dice, y al cristiano le avisa de su posición, de su condición, de todo lo que él posee y tiene. El apóstol Pablo habla de Efesios con eso, mostrando todo lo que hay a nuestro favor. Y en el Efesios capítulo 2 dice que éramos hijos de ira, inclusive, que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Es hijo de desobediencia. Y hay una gran diferencia, siempre explico esto, entre hijo de desobediencia e hijo desobedientes. Hijo de desobediencia era cuando nosotros pertenecíamos al enemigo. Hijo de desobediencia. Hijo del desobediente. ¿Y quién es el desobediente? Lucifer, el enemigo. Entonces nosotros éramos su hijo. Discúlpeme que le diga, pero eso es fuerte. Cualquier persona que no ha conocido a Cristo, no conoce a Cristo, no ha sido regenerado por la sangre de Cristo, es hijo de desobediencia. Eso dice la Biblia. Pero nosotros podemos ser hijos desobedientes y hay una gran diferencia, ¿verdad? Y los sos, no me miren que no son. Todos somos hijos desobedientes en un momento, ¿o no? ¿Cuántas veces desobedecemos a Dios? Y aún por día. Pero hay una gran diferencia. Tú no eres hijo de desobediencia, tú eres un hijo desobediente que hay que ser corregido y por eso tenemos palizas muchas veces de Dios. Nosotros tenemos que cambiar, nosotros tenemos que... ¿Por qué? Porque somos desobedientes, vivimos todavía en esta carne y cometemos errores. Entonces eso es la posición. Nosotros somos hijo desobediente, no hijo de desobediencia. Entonces, al entender esto, el apóstol Pablo quería que entendamos, por eso yo siempre miro como una película nuestra vida, cuando leo Ezequiel capítulo 16, cuando Dios encontró a Israel en su sangre, dice, cuando estaba en tu sangre yo te dije, vive. No esperó limpiar la sangre sobre él, porque le dio una comparación de un bebé que nació y su mamá no le quiso y le tiró en el campo. Y Dios pasó, dice, y te encontré sucio en tu sangre. Y cuando yo te vi sucio en tu sangre, dice, yo te amé y te dije, vive. Y después le limpió. Y después dice, entré en pacto contigo y te vestí y te hice reinar. Esa es la posición hasta que llega. Dice, y llegaste a ser como una diadema en mi mano, una corona para mí. Eso habla de Israel.
Pero eso es lo que realmente sucedió con nosotros. Cuando Dios nos encontró, a mí me encontró en la chacra, me encontró sucio, pero en sus ojos era honorable yo. Yo soy su hijo, yo soy una persona que le pertenezco a Él desde que fui creado. Él nos mira desde el Edén, su creación. ¿Entienden? Por eso Él mira primero lo que somos, no lo que hacemos o lo que está en nosotros, que es el pecado. Mira lo que somos. Entonces el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Efesios, mirando el Efesios capítulo 1, 2 y en 2 ya habla de que por gracia somos salvos. Dice, ustedes estuvieron ahí y no se enorgullezca. ¿Por qué? Porque ustedes son salvos por gracia. Dice, para que mañana no se gloríen y digan luego, yo estoy aquí porque hice esto, porque hice aquello, pertenezco a la iglesia nazarena, la iglesia apostólica, la iglesia menonita, que fuera. No es por eso, es porque estás en Cristo. Y eso es lo que vale. Y eso Pablo en el 3, su preocupación fue esto, ¿verdad? De que nosotros vamos a entender eso. Como cristiano, la preocupación para el Evangelio, para entregar el Evangelio, es que la persona entienda que el Espíritu Santo le convenza de justicia, de juicio y de pecado. Para el cristiano, esto es lo que el apóstol Pablo quiere y lo que el apóstol Pablo enfoca en todos sus libros. Ustedes van a encontrar la posición de un cristiano y ya no es como era antes. Ya nosotros no somos pecadores, nosotros somos santos que ocasionalmente pecamos. Amén. Ya nunca digas más a Dios, yo soy un pecador, luego Señor, vos sabés que yo la carne. No, tú no eres un pecador, ni podés ser más un pecador. ¿Por qué? Porque tú eres un santo. La Biblia lo dice. Eres un santo, eres justo. Dice que nosotros somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Él se encargó de nuestra justicia. Él declaró la justicia. ¿Por qué dice justicia de Dios? No dice ustedes son justos porque están en Dios, no más, sino que Él es nuestra justicia. Él se hizo justo para que nosotros podamos ser justos en Él. Logró eso. Entonces en Efesios capítulo 3, 18, Pablo dice esto. Desde el 17 quiero leer. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, no aquellos que están procurando ser santos. Hay una gran diferencia de procurar ser santo y de que sos santo. Santo es nuestra posición ya, no es una adquisición que estamos buscando. Somos santos, dice, para que dice, capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué? El de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. ¿Qué es la preocupación de Pablo? Que nosotros entendamos cuán amados somos. Dice la altura, anchura. Hay una canción de eso, yo me acuerdo que enseñaba inclusive. Tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo estar debajo de Él, tan ancho que no puedo estar al lado de Él, tan solo puedo estar dentro de Él. Yo enseñaba eso, yo enseñé 4 años a niños en la escuela dominical y me lo sabía todas las cancioncitas de eso, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice para que ustedes comprendan su posición. ¿Dónde están ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Ustedes son amados por Dios. Por favor, no duden ni un momento, dice Pablo, que el amor de Dios excede todo conocimiento. ¿Qué significa eso? Yo no puedo comprender, solo aceptar. Por eso
me gusta mucho, estaba buscando, capaces de comprender, dice, de entender y comprender. Es difícil, pero Pablo dice, sean capaces, busquen en comprender de cuán ancho, cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo, el amor de Dios. Eso es lo más importante para un cristiano. Cuando el cristiano se siente amado, una persona cuando se siente amado no tiene problema, ¿verdad? Y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa ¿en quién? En nosotros. Dios puso en nosotros eso. Por eso siempre digo este versículo de 2 de Pedro. Dice, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad se nos han sido dado por su divino poder en Cristo Jesús. Dice, y habla de su naturaleza en nosotros. Dios puso en nosotros, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que nosotros. Pablo no quiere que recordemos de cuán abundante es nuestro Dios, como escuchamos para la ofrenda. Pero ese no era para dar tu dinero, eso era para saber tu posición, de cuán abundante somos, cuán abundante es nuestro Dios y cuánto Él está dispuesto a dar y a llenarnos, dice abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Y qué dice? A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Amén. Por todos los siglos a Él sea. No se trata de nosotros, nuestra posición. Por eso el Espíritu Santo ahora a nosotros nos recuerda nuestra posición, dónde nosotros estamos. Por eso cuando el hijo pródigo vuelve, el papá no le vio que vino de un chiquero, no le vio para ser su personal. Este era mi hijo, se había perdido pero regresó. La posición que era, hijo. No cambió eso. Dios no cambia. Una vez que Él nos ha sellado con su Espíritu Santo, esa es nuestra posición. Que su amor es infinito hacia nosotros. Dios te ama. Dios te ama. Dios no está enojado con nosotros. Dios se olvidó nuestro pecado. No tiene memoria. Él perdonó todas nuestras transgresiones. Me seré propicio de su injusticia y nunca más me acordaré de su iniquidad. La palabra iniquidad es la máxima expresión de la maldad. Es lo último que puedes hacer. Ese es un inicuo. Al anticristo se le llama así. Que Dios le va un día a destruir con la boca, dice con la palabra de su boca, a aquel inicuo. Es una persona mala. Una persona que hace asesinato en serie y sin ningún problema. Ese es un inicuo. Y la palabra dice que nunca más se acordará de nuestra iniquidad. Porque algunos lo han hecho. Y aún le podemos apuntar y decir, pero ese tendrá perdón de Dios. ¿Escucharon alguna vez? No creo que tenga perdón de Dios, dice. ¿Verdad? Sí lo tiene. El perdón de Dios está a su favor, tal como estaría con cualquier persona. Porque Él perdonó la iniquidad, no solo el pecado. La mentira, la mentirita, el engaño. Él no solo perdonó eso, Él perdonó nuestras iniquidades, que es los pecados más graves que uno puede anotar. Entonces, qué lindo saber que nosotros tenemos esa bendición. Y en Segunda a los Corintios 3:17 al 18. Miren lo que dice esto. Es la preeminencia del amor dentro de eso. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta,
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere recordarte. ¿Qué? Que nosotros mirando, dice, a cara descubierta, y la única manera de mirar a cara descubierta a Dios es a través de Cristo. Él rompió el velo. Él rompió no solo el velo que teníamos acá por causa de la ley, sino que Él rompió el velo del templo que separaba entre el lugar santísimo del lugar santo, que solamente el sumo sacerdote podía entrar. Y eso es lo que celebramos hoy. Un día un sumo sacerdote entró ahí, que es Cristo. Y no entró en ese lugar, dice la Biblia, sino que entró en la misma presencia de Dios. Por eso su crucifixión fue afuera de Jerusalén. Él no necesitaba, porque Él tenía el poder desde el monte de la calavera romper ese velo. No necesitaba Él bajar de la cruz y venir a romper. ¿Qué sucedió cuando Él murió? Dice que cuando Él murió allá afuera de Jerusalén, y era en el templo, el sacrificio no fue hecho dentro del templo para que eso sucediera. ¿Qué sucedió? Dice que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba para abajo, para que nadie discuta de que alguien lo rompió de abajo y lo hizo así. Ellos vieron que venía de arriba y se rompió y se abrió y se vio el arca del pacto. Eso nadie podía ver. Cuando se iba a sacar el arca del pacto del lugar santísimo, se tenía que cubrir con un manto y los sacerdotes sacaban. No se podía ver. Ellos vieron, ellos contemplaron la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice que Jesús abrió un camino nuevo y libre para nosotros. Y dice que si nosotros contemplamos al Señor, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Para qué? Para contemplar al Señor, para venir a cantar aquí. No necesitamos ningún teatro ni hacer otra cosa para conectarnos con el Señor. Venimos con un corazón sincero y dispuesto a cantarle y a decirle. ¿Alguien tuvo miedo de hacerlo? No, tenemos la libertad. Ya no existe sacrificio, ya no existe nada más que hacer. Dice, por tanto nosotros, todo mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, todavía no le vemos. Y a eso quiero llegar al último. Como en un espejo, dice. Es un reflejo de Él. Cristo es el reflejo de Él. Podemos mirar al Señor. Dice, como en un espejo la gloria del Señor. ¿Y qué pasa? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Qué lindo. Esa es la posición, eso es lo que el Espíritu, eso es lo que Jesús dijo, haga esto en memoria de mí. Acuérdense de lo que ustedes son, acuérdense del resultado a partir de este. ¿Cuándo dijo eso? Cuando Él ya se entregó, Él ya dio la coordenada completa, la última cena, y dice, recuerden esto, que a partir de este momento se va a pagar la deuda, se va a hacer todo y ustedes van a ser libres. No recordar la muerte, dice, porque dice para recordar la muerte, pero ¿qué trajo la muerte del Señor? Alguno viene y con penitencia y se acuerda, tiene su crucifijo ahí, lo mira. Dios no está, Jesús no está ahí. Eso es una burla. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Esa es la imagen que deberíamos de poner en todo lugar. No un crucifijo calavérico, sino que un Rey de Reyes, Señor de Señores, un sumo sacerdote sentado a la diestra del Padre. Y no solo eso, sino que también dice que es el abogado que intercede por nosotros. Ese es Cristo. A eso da este versículo. Dice que somos transformados, pensamos diferente y vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria en Él. Eso es lo que Pablo quiere que recordemos por medio del Espíritu Santo, porque acá una vez más el Espíritu Santo, acuérdense, el Espíritu Santo nos hizo recordar un día de que somos pecadores. Ahora el Espíritu Santo nos hace recordar de quiénes somos
¿Cuál es nuestra posición? Nosotros podemos mirar a cara descubierta al Señor. No tengas miedo hoy de tomar. Él lo hizo por ti. Él pagó tu deuda. Él te perdonó. Podés mirarle. Agarra y mírale y decirle: Señor, gracias por haberme perdonado. Gracias por haberme limpiado. Gracias por la posición que tengo hoy en ti. Soy tu hijo. No soy un hijo de desobediencia. Podré ser desobediente, pero soy tu hijo. Pertenezco a ti. Eso es lo que nosotros que tenemos que entender. Eso es lo que Pablo, la preocupación de Pablo, entienda. Dice: mi preocupación es que ustedes entiendan de quiénes son. Y la persona que entiende eso puede tomar con libertad. Porque no se trata de él, o sea que de ti, de la persona, se trata de él, de Dios. Él hizo esto. Tenemos otro versículo que quiero compartir. Y dice en Colosenses capítulo 2, 2 al 7. Miren lo que dice: para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. No dice alcanzar todas las bendiciones, sino que alcancen a entender. El apóstol Pablo una vez más enfoca, no enfoca de que porque ya nosotros dice somos bendecidos en Cristo Jesús con toda bendición. La preocupación una vez más del Pablo es que nosotros unidos en amor podamos alcanzar, dice, todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, dice, y de Cristo. Porque para muchos cristianos es un misterio, aún todavía, que Dios le ama, que Dios perdonó su pecado, que Dios no se acuerda de su pecado, que Dios sonríe. Hace poco Oliver cantaba esa canción de escuela dominical y me llamó la atención porque Domingo Kids, ellos tienen esa canción y dice: Dios me está sonriendo, dice, pero yo pequé. Pero me gusta, dice, Dios me está sonriendo. Dice, pero Cristo murió por mí, dice. Ay, pero qué pena, yo pequé, dice otro. Y sigue cantando del resultado de ese sacrificio y baila él cuando termina. ¿Por qué? Porque es libre, dice. Dios me está sonriendo, dice, pero yo pequé. Cuando Dios vio a Israel en su sangre le dijo: vive. No le dijo: qué triste, qué pena que está en esa condición, qué sucio eres. Le dijo: cuando estabas sucio en tu sangre, yo no miré tu suciedad, yo miré que tú eres especial y te dije: vive. ¿Entienden? Dios jamás pensó, Dios siempre sonrió sobre nosotros. La Biblia dice que Él canta sobre nosotros, se alegra sobre nosotros, Él se regocija sobre nosotros. Él, cuando vio a Jerusalén en su sangre, le dice: vive. Cuando yo, sí, 3 veces le dije, sí, cuando yo te vi sucia en tu sangre, yo te dije: vive. Entonces yo entré en pacto contigo, te lavé la sangre de encima, dice, y te suavicé con aceite. Empieza a dar lo que una mamá haría a un bebé, ¿verdad? Y dice: y te vestí. Y después te vi grande. Es un cortejo de amor a Israel. Dice: y te calcé de lo mejor, te di vestido bordado, te puse un aro en tu nariz. Dice: a que ver. Eso que andan peleando con eso. Dice: puse un aro en tu nariz, dice, te puse brazalete. Empieza a decir, dice: llegaste a ser tan linda, dice, y te cubrí. ¿Saben lo que significa eso para un judío? Es lo que vos hizo con Ruth.
Ella no merecía. Viuda, moabita, una mujer idólatra, una mujer que no era judía, su suegra sinvergüenza, que sabe de la ley, le dice: te voy a preparar, te vas a ir, te vas a acostar en el pie de ese hombre y le vas a descubrir su pie. Ruth está: ¿y qué quiere esta señora? Vos hacé nomás. Vos hacé nomás. Esta señora está loca. Irme junto a un hombre a las 3 de la mañana, descubrir su pie y que me acueste en su pie, humillarme a su pie. No, no era humillarse. Noemí sabía el significado de lo que estaba hablando, de lo que Ezequiel 16 dice: y yo te cubrí con mi manto. Gracias a Dios esa mujer obedeció. Ciegamente fue, se acostó a los pies de Boaz, le destapó el pie. Y a las 3 de la mañana por ahí Boaz tenía frío, porque del pie sube el frío, ¿verdad? Viva. Boaz se levanta y tapa su pie y le tapa a Ruth. Salta el tipo ahí y dice: ¿qué estás haciendo aquí, mujer? ¿Saben qué dijo Boaz después? Le dice: mujer, dice, tú mereces un hombre más joven, tú mereces a alguien mejor que yo. ¿Pero quién le habló de él? Le cubrió. ¿Sabes lo que significaba para un judío eso? Cubrirle a una mujer significa: estás entrando conmigo en compromiso de casamiento. Eso es lo que Noemí hizo. Aseguró la tipa. El hombre Boaz no descansó hasta tenerle a Ruth. Y dígame si no consiguió. Él habló ya de matrimonio en una madrugada, y estaba hablando de matrimonio, de formar un hogar, porque le cubrió a ella. Y cuando cubre significa: vos sos mi prometida. Noemí aseguró y lo ganó. Eso es lo que Dios hizo. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nos cubrió. Malaquías dice que nos cubrió con su manto de justicia. ¿Qué significa eso? Nos justificó. Y por eso tenés derecho de tomar. No porque eres bueno, no porque estás en condiciones, en lo natural. Estás en condiciones en Cristo. Porque Dios te ve, dice la Biblia, como si fuera que nunca hubieras pecado. Nueva criatura somos. Y dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Eso es lo que le importa a Pablo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Ninguna ley para cumplir. A disfrutar se ha dicho en Cristo. Y quiero terminar con el versículo de Primera de Juan, capítulo 3, 2 al 3. En 1 Corintios 13 dice que nosotros ahora vemos por espejo oscuramente. Más, porque habla primero, dice, cuando vengan los perfectos, que es cuando nosotros somos glorificados, cuando Cristo venga y seamos glorificados. Y habla de eso, dice, nosotros ahora vemos por espejo oscuramente. Más, dice, un día le veremos tal como Él es. Ahora conozco en parte, dice. Ahora no, es borroso, un espejo oscuro. Ahora conozco en parte. Mas entonces, ¿cuándo? Cuando este cuerpo se vista de inmortalidad. Y cuando este corruptible se vista de incorrupción. Dice la Biblia, seremos conocidos. Conoceremos, dice, como fui conocido. ¿Cómo me conoció Dios?
honorable, sin pecado, sin juicio. Hoy todavía mi mente juega eso. Hoy todavía en mi mente yo tengo problemas. Aún si soy perdonado, Señor, ¿cuántas veces ya no? Peleamos eso, ¿verdad? Dice, pero cuando Él se manifieste, cuando Él haga que este cuerpo esté con Él, dice que seremos conocidos como fui conocido. ¿Cómo fui conocido por Dios? Su Hijo. Sin mancha, sin condenación, porque todavía mi mente me condena a mí, o a ustedes no. ¿Cuántas veces nos condena? Seremos conocidos como fui conocido, sin condenación, sin juicio, sin duda. Por eso termina y dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor, porque la fe terminará un día terminará la esperanza, pero el amor continuará, porque Dios es amor y lo necesitaremos por la eternidad. La fe, yo estoy creyendo de que un día dejaré de ser lo que soy hoy, aquí en la tierra, y que tendré una gloria con Dios por medio de Cristo. Esa es fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice, esperanza es algo que vos estás esperando, ¿verdad? Algo mejor. Pero cuando estamos allá, ¿de qué sirve la fe? Si ya es realidad. ¿Y de qué serviría la esperanza si ya es realidad? ¿Entienden? Aún eso terminará. Pero lo que nunca va a terminar es el amor, de lo que Pablo dijo. Acuérdense de esto, que el amor de Dios excede todo conocimiento. Es demasiado alto, ancho y profundo para que un ser humano entienda, dice. Pero por favor, traten de entender cuánto le ama a Dios. Y termino con esto. Amados, ahora somos hijos de Dios. Mira cómo dice Juan. No dice, estamos tratando de ser hijos de Dios, estamos tratando de ser buenos. Estamos tratando que el Espíritu Santo nos convenza todavía de pecado para que podamos purificarnos mejor. ¿Qué dice Él? Ahora somos hijos de Dios. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Glorioso. Un día seremos gloriosos. Estamos hablando de Isaías 66:2 dice eso. ¿Sabe qué dice? Entonces la gente verá tu justicia y los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Acá dice, un día todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero yo hoy te adelanto, en Isaías 66 está. ¿Qué dice? La gente verá tu justicia. Y no solo la gente, que quizás te acusaron, te condenaron, te apuntaron el dedo, van a decir, ¿es Él? Y no solo Él, los reyes tu gloria. Tu justicia a la gente, porque te puede juzgar. Y los reyes que creen que tienen la mayor gloria en la tierra, y lo tienen, ¿o no? El castillo de Windsor en Inglaterra es algo asombroso. No sé, 5 hectáreas por ahí tiene. En carroza de oro. Cuando la princesa Diana se casó, se llamó, yo vi en el 82 pasó por la tele, se llamaba el casamiento del siglo. Es algo asombroso, no se puede explicar. ¿Sabe qué? Un día la reina y todos esos reyes va a ver la gloria del muchacho de Solabarrieta. ¿Entienden lo que quiere decir Dios? Lo que quiso decir Juan, la chica de Capiatá, de San Lorenzo, de Barbero, de Moreira Aruguá. Se llama un lugar allá en San Pedro. Se le dice Moreira Aruguá porque está lo más escondido. Ahí hay un cristiano que un día los reyes de la tierra verán. Tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová, no cualquier persona, te va a dar. No sé cuál será. Suficiente, mi hijo,
que te diga, ¿verdad? O mi hija. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y miren cómo cierra el párrafo. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, no dice todo aquel que está guardando sus mandamientos, aquel que tiene esta esperanza. Por esto en esta iglesia no insistimos cómo tenés que andar, porque cuando tú entiendas tu posición, nadie te tiene que recordar de cómo tenés que andar. Amén. Nadie tiene que insistir a ser un policía. Gracias a Dios no somos. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza de que mañana tiene un día glorioso para disfrutar la eternidad gloriosa, dice, se purifica a sí mismo como Él es puro. Él, esto no me conviene, este no anda, voy tirando por el camino. Y podemos ver eso. Esa es la capacidad que tiene la gracia. La gracia tiene la capacidad de limpiar todo, de sacar todo, toda la escoria que hay en nosotros. Y por eso dice que cuando un cristiano sabe su posición, lo que el apóstol Pablo tanto se preocupó, Juan también se preocupó. Y dice, somos hijos de Dios. Nadie puede dudar de eso, dice. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y ustedes ni sueñan lo que un día vamos a hacer. Dice, porque cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Cristo. Porque le veremos tal como Él es. Vamos a estar con Él. Y la recomendación que es, si ustedes tienen esa esperanza, se van a ir purificando. Ustedes van a ir echando lo que no sirve, lo que no te funciona, lo que no te anda. Amén. Así que gente, hoy celebramos eso. De eso habló Jesús cuando dijo, haga esto en memoria de mí. Yo voy a morir por ustedes y voy a saldar la deuda para que ustedes vivan bien. Recuerden siempre eso. Mi sangre es un nuevo pacto que será derramado para perdón de pecados, para que usted ya nunca más tenga que lidiar con eso en su mente. Son perdonados, van a ser perdonados, dice, y mi cuerpo va a ser para sanarlo. Así que eso es lo que quiso decir. Y gracias a Dios que estos apóstoles se preocuparon en hacernos recordar de nuestra posición y del por qué Él murió, por qué Él se sacrificó y por qué dijo, hagan esto en memoria de mí. Amén. Vamos a ponernos de pie.